cita nos sirve para que veamos cómo había mandato de que solo los sacerdotes y sus hijos podían comer de este pan de la proposición, este pan que se comía en el templo. Tanto el sacerdote como lo pueden comer el sacerdote como sus hijos. Bueno, y por último a leer el otro verso que menciona nuestro Señor Jesucristo acá en esta cita de Marcos capítulo 2, en primera carta de Samuel capítulo 21. Se dice así. Aquí creo que cuentan el evento de cuando David entró y comió el pan de la proposición, que solo pues estaba permitido al sacerdote. Veamos a ver por qué Jesús mencionó este hecho y tratando o explicando por qué era lícito que sus discípulos comieran el día de reposo estos granos del trigo. Desgranaran pues el trigo que estaba pues todavía en su planta, diciendo pues Jesús que él era el Señor del día de reposo, como que él podía hacer eso porque era más importante él que el día de reposo. Entonces, veamos acá que dice el capítulo 21 de la primera carta a Samuel, verso 1. Y David viene a Nob hasta creo que es dice acá a Ahimelech, el sacerdote. Debe ser, no sé si es, no creo que sea Elimelech, dice acá en esta Biblia a Ahimelech, el sacerdote. Y Ahimelech tiembla al encontrarse con David y le dice a él: ¿por qué tú estás solo y no hay nadie contigo? Dice acá. Y David le dice a Ahimelech, el sacerdote, o sea, Ahimelech era el sacerdote en este momento: el rey me ha mandado a un asunto, y él dice y él me dice lo siguiente: no dejes que nadie sepa nada del asunto sobre el cual te estoy enviando, y el cual te he mandado a ti. Y he causado a los hombres jóvenes que sepan sobre esto y sobre el lugar y sobre un lugar. 3. Y ahora, ¿qué hay debajo de tu mano? 5 panes. Dame o lo que tengas. Le está pidiendo pues David al sacerdote. Verso 4. Y el sacerdote responde a David y dice: no hay pan común en mi mano, o bajo mi mano, dice acá, pero hay pan santo. O sea, debe ser el pan de la proposición. Si los jóvenes, dice acá, si los jóvenes se han mantenido de las mujeres. Pero el 5. Y David responde al sacerdote y dice a él: seguramente si las mujeres han sido mantenidas alejadas de nosotros, y en mi entrada y en mi salida, luego los vasos de los hombres jóvenes son santos. Y esto es algo común, y también seguramente hoy es santificado en el vaso. Y el sacerdote le da a él la cosa santa, porque no hay pan excepto el pan de la presencia, el cual es sacado de la presencia de Jehová para colocar pan caliente en el día de ser quitado. Eso pues era algo pues referente al pan en el templo, ¿cierto?
Bueno, entonces hasta aquí termino esta referencia, lo que nos sirve para constatar de que en el libro de Marcos está todavía el pueblo en la dispensación del Antiguo Testamento. Bueno, vuelvo a recordar este gráfico para ver cómo, según estamos leyendo, acá comienzan los evangelios y entonces estamos viendo que todavía están en la dispensación del Antiguo Testamento que viene desde Éxodo capítulo 24. Aquí está. Entonces voy a seguir leyendo el tercer capítulo del libro de Marcos, y lo que estoy haciendo es ver cómo a través de la lectura podemos mencionar algunos elementos y algunas diferencias de tipo dispensacional. Verso 1. Y él entró de nuevo a la sinagoga, o sea, Jesús, porque habíamos terminado en que decía Jesús o dijo Jesús en el verso 27 del capítulo 2, dice acá, él les dijo a ellos, el sábado para el hombre fue hecho, no el hombre para el sábado. 28. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Bueno, veamos el capítulo 3. Y él entró de nuevo a la sinagoga, o sea, veamos cómo todavía la sinagoga, sabemos que allí era donde se leía la ley, y se congregaban allí por los prosélitos y los judíos a escuchar las lecturas de los libros del Antiguo Testamento. Y él entró de nuevo a la sinagoga, y allá había un hombre que tenía la mano, dice acá, seca, o sea, la tenía pues paralizada. Verso 2. Y ellos estaban observándolo, si en el día sábado él lo sanaría, para ver pues si él faltaba al mandamiento de que esto no se podía hacer el día sábado, para ellos poder acusarlo. El verso 4. Y él les dice, es legal en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matar. Pero ellos estaban en silencio. Verso 5. Y habiendo mirado alrededor sobre ellos con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, él les dijo a los hombres, él le dijo pues al hombre, estira tu mano. Y él la estiró, y su mano estaba restaurada, completa como la otra. Verso 6. Y los fariseos, habiéndose ido inmediatamente con los herodianos, estaban planeando contra él, reuniéndose pues contra él para poder destruirlo. Verso 7. Y Jesús se retiró con sus discípulos hasta el mar, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y de Judea también. Verso 8. Y de Jerusalén y de Idumea y más allá del Jordán. Y ellos y los de Sidón y de Tiro y los de Tiro y Sidón, una gran multitud, habiendo escuchado las grandes cosas que él estaba haciendo, vinieron hacia él o hasta él. Verso 9. Y él les dijo a sus discípulos,
que prepararan pues un pequeño bote porque la multitud para que la multitud no lo presionara, pues, porque él sanó a muchos y ellos se arrojaron sobre él, lo tocaron y muchos que tenían enfermedades, dice acá plagas, buscando pues que lo sanara. Verso 11. Y los espíritus impuros, cierto, sí, cuando ellos lo estaban viendo, se caían delante de él y estaban gritando diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Verso 12. Y muchas veces él les estaba ordenando que ellos no dijeran pues quién era él, no lo hicieran manifiesto. Bueno, verso 13. Y él asciende a la montaña y llama a quien él quiere que se acerque, y ellos se fueron con él. O sea, empezó ya él a seleccionar a sus discípulos, y él escogió a 12 que ellos pudieran estar con él. Aquí está pues la elección de sus discípulos o de sus apóstoles, y que él pudiera enviarlos a predicar. Verso 15. Y a tener poder para sanar las enfermedades, para expulsar a los demonios. Vemos acá que él inicialmente le da estos poderes a los 12 que escoge, y entre ellos estaba Judas, y ya después de que él resucita, los manda a que prediquen el evangelio del reino. Esto lo menciono porque me acabo de recordar de que, y es cuando él dice en el capítulo 16 que menciona los signos que van a acompañar a los que creen en este evangelio. Inicialmente él le da esos poderes de esos signos a los apóstoles, pero después va a ser a todos los que creen. Y por eso es que vemos que ya en la iglesia de Dios, que se forma desde el Pentecostés, se empiezan a dar estos dones, cierto, que van a presentar los creyentes, como el de hablar en lenguas, dones de sanación, etcétera. Esto para que veamos cómo está conectado este evangelio del reino con la iglesia de Dios. Continúo leyendo acá el verso 16. Y él le colocó a Simón el nombre de Pedro. Verso 17. Y a Santiago de Zebedeo y a Juan, su hermano, o sea, el hermano de Santiago, y les puso a ellos nombres como hijos del trueno, que es Boanerges. Verso 18. Y Andrés, otros son, verso 18, Andrés y Felipe y Bartolomé y Mateo y Tomás y Santiago de Alfeo y Tadeo y Simón el cananita. Verso 19. Y Judas Iscariote, o es Iscariote, el que también lo entrega. Y ellos vienen, entran a una casa. Verso 20. Y se reúnen de nuevo, y se reúne de nuevo una multitud, de tal manera que no son capaces ni de comer el pan. Verso 21. Y sus amigos, habiendo escuchado, fueron para sacarlo.
porque ellos dijeron que él estaba fuera de sí. 22. Sus amigos, no sabemos si son los apóstoles o sus familiares, dice acá sus amigos. Verso 22. Y los escribas, quienes son de Jerusalén, habiendo bajado, dijeron, o sea, Jerusalén está, sabemos que en la parte de una montaña, entonces desciende habían descendido de Jerusalén a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, porque es por lados de Galilea, creo, ¿cierto? Cerca del mar. Habiendo descendido, dijeron, él tiene a Belzebul, y por el gobernante de los demonios, él expulsa a los demonios. Eso decían los escribas. 23. Y habiéndolos llamado cerca, en comparaciones él les dijo a ellos, fíjense que aquí dice en comparaciones o en símiles, ¿cómo es el adversario capaz de expulsar al adversario? Verso 24. Y si un reino contra sí mismo es dividido, ¿qué reino puede permanecer? Verso 25. Y si una casa contra sí misma es dividida, esa casa no puede permanecer. Verso 26. Y si el adversario se levanta contra sí mismo y es dividido, él no puede entonces permanecer, pero tiene un fin, o sea, tiene su final. Entonces los está cuestionando de por qué ellos le decían que él estaba expulsando a los demonios por el poder del príncipe o el gobernante de los demonios. Continúa Jesús. Verso 27. Nadie es capaz a los vasos, dice que a los vasos del hombre fuerte, habiendo entrado a su casa, robar. O sea, las pertenencias, pues digamos, las vasijas. Si primero él no ata al hombre fuerte, y luego él puede saquear su casa. Verso 28. Verdaderamente les digo a ustedes que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y todas los malos dichos con los cuales ellos puedan hablar cosas malas. Verso 29. Pero quien puede hablar mal sobre el Espíritu Santo o acerca del Espíritu Santo no tiene perdón durante esta época, pero está en peligro de juicio duradero. Verso 30. Porque ellos dijeron que él tiene un espíritu inmundo. O sea que aquí está lo que se menciona de la blasfemia al Espíritu Santo.